Buenas noches con todos los que ya están con nosotros. En este día vamos a inaugurar nuestro programa de conversatorio legal, en el cual tenemos como invitado al abogado José Luis Belli, quien nos va a explicar jurídicamente todo lo que ha pasado en este tema de Manaví Construye. Le damos la bienvenida a José Luis. José Luis Belli, buenas noches. Él es asesor de la Asamblea Nacional. Bienvenido a nuestro programa. Mi estimado amigo y colega, un gusto para mí, créanme que me llena de gran orgullo poder participar y ser parte de este diálogo que de algún modo nos va a permitir pues llegar a un acercamiento entre las partes, en donde encontramos aquí creo que podemos, con la experiencia que tenemos, pues poderlos también, estimado amigo. Bien, José Luis, este programa se trata de conversar y explicar los acontecimientos actuales de cada problema jurídico que pase en la provincia o en el país. Es muy conocido por todos que en este momento estamos atravesando que la empresa pública Manaví Construye se declaró en quiebra y por ende hubo despidos de empleados. Explícanos cómo es el tema jurídicamente. Bien, previo a iniciar este diálogo, mi estimado amigo, yo creo que es necesario dejar sentado que este conversatorio se basará en un contexto netamente técnico-jurídico, lejos de todo apasionamiento, porque entiendo que el libreto para el cual me ha invitado, en efecto, busca coincidir en opiniones y alejarnos de que se cree un sesgo sobre cualquier situación. Pues yo también, a título personal, pues que no se debió permitir que esta situación llegue a este nivel, en donde el diálogo se ha visto prácticamente interrumpido por medidas o dilaciones que han vuelto prácticamente irreconciliable la relación entre las partes. Y es aquí donde yo siempre recalco, y quiero hacer parte de esta charla, quiero hacer un recordatorio, y siempre lo menciono cada vez que me ha tocado dar una charla, una conferencia, o participar de algún seminario, ya sea nacional o internacional. Juegan un papel preponderante al momento de la preparación profesional, y que a mi manera de pensar porque yo creo que primero se debe formar al profesional como un eminente mediador antes de que sea una persona litigante. O sea, si nos vamos a ir a una litis, ya sea porque en realidad la situación ya no se pudo, en la situación no se pudo dialogar, ya no se pudo llegar a un acuerdo, ahí, pero esto es un tema, puedo decir, muy doméstico, que se lo pudo haber manejado sin mayores complicaciones. Otro de los problemas que también pudiera enfrascar aquí el presente diálogo es que también puede haber, se puede crear mucha subjetividad, hay mucha subjetividad en el ambiente, y puedan considerar pues que por mi opinión yo estoy cargado a favor de pronto del señor prefecto, o de pronto por los trabajadores. Y quiero explicar que mi opinión y mi comparecencia no está ligada pues a ningún sesgo, como hemos recalcado, ni tampoco para favorecer o para menoscabar también. Estamos claros, José, cuál es tu posición. Quisiéramos saber qué ocurre una vez que la empresa es declarada en quiebra, cuál es lo que procede legalmente y qué es lo que ha llevado todos estos pasos de que los trabajadores fueron a la Inspectoría de Trabajo, qué es lo que ha pasado jurídicamente en este problema. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de las acciones que ha efectuado
la empresa Manaví Construye, ahora en liquidación, y un pequeño resumen también de lo que ejecutaron los trabajadores en este caso. Vamos entonces primero por la parte empleadora. ¿Qué ha hecho la parte empleadora? La parte empleadora, en este caso la empresa pública, en el mes de julio de este año, en sesión de corporación, resolvió liquidar, no podemos decir de quiebra, sino liquidar la empresa pública Manaví Construye. Perfecto. Tome en consideración una cosa aquí, estimado amigo, que esta idea de liquidar esta empresa pública no solamente surgió por parte del prefecto, del señor prefecto hoy electo, el economista Leonardo Orlando, sino que también ha sido una propuesta de algunos otros candidatos, las mismas que se fundaron en temas que un punto de parte de los pliegos de opciones que ellos tenían. Entonces, en sesión de julio se dio a cabo este hecho. El 7 de julio de este mismo año fue posesionada la ingeniera Caterine Villafuerte en calidad de liquidadora de la empresa pública Manaví Construye. Y el 17 de julio de este mismo año fueron convocados los trabajadores a la empresa pública Manaví Construye, a quienes se les anunció por parte de la liquidadora ya mencionada, Caterine Villafuerte, que habían sido despedidos y que sus liquidaciones iban a ser transferidas a sus cuentas bancarias. Particular que hasta la presente fecha no se tiene conocimiento que se hayan concretado dichas transferencias. Eso en resumen le puedo decir que es o que son las acciones que ha tomado la empresa pública Manaví Construye para llegar a este punto. Ahora quiero referirme a cuáles son las acciones que han tomado o que han tomado de inicio o como iniciativa los compañeros de la empresa, los compañeros trabajadores de la empresa pública. Primero, el Ministerio del Trabajo les emite a ellos un acuerdo ministerial 248, MDT 248, de fecha 18 de septiembre del año 2019, es decir, el año pasado. En este acuerdo ministerial se crea la Asociación Sindical de Trabajadores de la empresa pública Manaví Construye. Un segundo evento que podemos ver que se asistió en octubre del año 2019, el Comité Central de Trabajadores de la empresa pública Manaví Construye Servicio Público de Puerto Viejo la negociación obligatoria del primer proyecto de contrato colectivo de trabajo en contra de su empleador, el mismo que hasta la presente fecha aún se encuentra en tratamiento en el Ministerio del Trabajo. Cabe recalcar, Adolfo, que este contrato colectivo justamente hoy, se iba a dictar el fallo. No obstante, la empresa Manaví Construye presentó un recurso y es la recusación de la presidenta del tribunal. Este recurso se fue en alzada y se está esperando que se resuelva. Entonces, una vez que llegue el pronunciamiento del inmediato superior respecto de la recusación que ha sido presentada, se dará nuevamente, se retomará nuevamente estas diligencias para resolver lo que corresponde en derecho. Ahora bien, lo escucho, si me hace una pregunta, lo escucho. Había muchas preguntas en las redes sociales en torno a que si el señor prefecto tiene la facultad jurídica de declarar en liquidación una empresa pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En mi opinión, en la parte administrativa no hay ninguna limitante, pero donde sí yo puedo decir, y ahí es que los trabajadores y muchas personas que conocen del tema dicen, pero, tú tienes acá un contrato colectivo, pues. Tú tienes presentado un contrato colectivo que te prohíbe hacer el despido masivo, pues.
Y esa es la situación en la que supuestamente ha incurrido. Y esto lo encontramos en el artículo 235 del Código del Trabajo, que nos señala: dado a la autoridad del trabajo el proyecto de revisión del contrato colectivo y debidamente notificado, los trabajadores podrán declarar la huelga. Si notificado el empleador con el proyecto, despidiere a uno o a más trabajadores. Este es el punto neurálgico dentro de esta situación, dentro de esta relación en la que se ha visto un poco frisada entre las partes. Para hacer un resumen de lo que nos va diciendo José Luis, sí. Los empleados de Manaví Construye habían hecho el pedido para conformar su comité de empleados, es lo que te entiendo. Y cuando empiece ese trámite, la prefectura no podía haberle dado liquidación, o si le daba liquidación, los empleados tenían la garantía de irse con un derecho a la huelga. Es lo que te voy entendiendo de lo que nos estás explicando. Sí, la idea es que este conversatorio, un poco informal, pero que sea lo más didáctico posible para que sea de entendimiento para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el punto es ese. No hay negativa de que se liquide la... Encuentras una limitante y te lo establece el artículo que te lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el 235 te dice que ya presentado, tú no puedes sacar a nadie. Ya. Y esa es la situación donde se comienzan a empantanar. Ahí. Ahora, eso es lo que muchos trabajadores dicen, pero ¿no le dijo alguien al prefecto que no puede hacer eso? ¿Por qué no resolvió lo de acá? Y de algún modo, yo dentro de las conversaciones que hemos mantenido, sostenido con varios de nuestros amigos, de algún modo decimos pues que están los trabajadores bien representados a través de este abogado Johnny Briones. Está Manaví Construye, bien representada. Ahí tenemos al abogado David Palacio, aunque ahora creo que ha sido nombrado secretario, me entiendo, del gobierno provincial. Entonces, tienes a dos juristas, pero te faltó el que el ente rector tome las riendas de todo esto y tú ofrécelo acá, porque tengo entendido que señores, y yo también he tenido ya conversaciones con señores prefectos en el que él les dijo a ellos que pueden pasar a la empresa pública Manaví Vial. Entonces hubo ya una propuesta. Tengo entendido también que han habido alrededor, he escuchado, han habido alrededor de 8 diálogos sociales. Entonces, si ya tú ves que han tenido 8 diálogos sociales, correcto, quien está dirigiendo la mesa, o en algo estamos fallando. Entonces, ahí yo digo, y ahí insisto, debió haberse tomado el tema mucho más formal a fin de que esta situación no se vaya de las manos. Mira ahora, te puedo decir, ahorita podemos entender que existe un de pronto entre las partes, te lo puedo decir así, o sea, en buen sentido, porque se han lastimado. Si tú vas a ver, abres te llega ves el Facebook, sale ahí algo en contra del prefecto. Sale otro anuncio en contra de los trabajadores o aclarando cierta situación, que es lo que yo te digo, que eso es que hay que evitarlo. Entonces, sí, y el objetivo de este programa, José Luis, es aclarar a la ciudadanía y hacerle entender lo que legalmente ocurre. No estamos aquí para decir que si uno hizo bien o otro hizo mal, estamos aquí para decir lo que jurídicamente está pasando. Tenemos una pregunta de Jorge Macías que nos insiste y nos dice que bajo qué régimen estaban contratados los empleados de Manaví Construye. Ya, el régimen es laboral, código de... Por eso mismo, el Ministerio del Trabajo les confiere a ellos un acuerdo ministerial donde se constituye o le da origen de Código de Trabajo. Ellos están regidos bajo una ley que se llama la LOED, Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Entonces, en su artículo 30 y 31, tú te darás cuenta que si existe una anomalía dentro de la relación laboral de este cuerpo de ley, la norma supletoria donde ellos tienen que basarse es el Código del Trabajo. Por eso normalmente en estos casos se presentan los trámites de visto bueno ante la inspectoría para observar alguna actuación de algún trabajador que de pronto no esté acorde a las normas que establecen el Código del Trabajo o el Reglamento Interno de Trabajo, que para efecto debió haber sido ya entregado a los compañeros. Una consulta, José Luis. Los Sí. trabajadores, al recurrir al Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que solicitan? Ellos solicitaron, primero se reunieron y luego solicitaron. Esto exactamente sucedió el 20 de julio del 2020. Ellos, el Comité Central Único, el trámite MDT-DRTSPP 2020-2509. Este trámite fue ingresado a la Inspectoría de Trabajo, en donde ellos están solicitando la huelga en virtud de los artículos que yo ya te he mencionado, y ellos también se basan en lo que disponen los artículos 2, 3, 11, 12, 14 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador. Es necesario aclararte aquí que esta huelga primero debe ser declarada primero por los trabajadores. Constituye un requisito sine qua non conforme lo establece el artículo 498 del Código del Trabajo. Ya en el Ministerio del Trabajo abocó conocimiento de este trámite la abogada Liliana García y emitió una providencia en base a la documentación que se incorporó por parte de los trabajadores dentro de esta solicitud. Hasta ahí mi respuesta, mi estimado. Una duda que nos llega acá por mensaje. Los empleados, ¿qué es en fin lo que reclaman? Porque ellos no pueden reclamar que no se disuelva o que no se liquide una empresa. ¿Cuál es el punto de ellos? ¿Cuál es la huelga que ellos, cuál es el fin de conseguir esta huelga o de seguir en esta huelga? Porque esa decisión... No te escuché bien, no te escuché. Ya, ok. No te escuché bien. Sí. El prefecto tomó la decisión de declarar en liquidación la empresa Manaví Construye. Esa es una decisión que creo que no tiene vuelta atrás. Los empleados en su punto presentan una huelga como oposición a esto. La Inspectoría de Trabajo no puede decirle al señor prefecto, no liquide esa empresa. ¿Qué es lo que puede hacer la Inspectoría? A ver, aquí hay algunas situaciones, Adolfo, que valen aclarar aquí. Aquí creo que faltó más bien algo de voluntad de las partes, porque está claro, o sea, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, te lo dice la ley, te lo dice la Constitución, te lo dicen los tratados internacionales y lo vas a encontrar, pues, hasta en los folletos te lo vas a encontrar, de algún profesional dedicado a ejercer la noble labor de defensa de los derechos de los trabajadores. El señor prefecto les hizo una propuesta a ellos. Ellos se mantienen en que debe respetarse el contrato colectivo. Y por ahí va el tema. Yo lo veo tan fácil, tan sencillo, que pudo haberse negociado sin ningún problema. Pero no entiendo por qué las dilaciones se permitieron que esta situación llegue a empatanarse, Adolfo. No lo veo complicado. Entonces, los trabajadores están en su justo derecho. Como también lo tiene el señor prefecto, de ofertarle a ellos pasar a un lado. Pero ese tema de la transición, de llegar a la concreción, como dice un amigo y siempre tiene esa frase tan trillada, de que exista esa sinergia entre la propuesta de un compañero, de una parte, y la propuesta de la otra. Yo no les veo mayor complicaciones. Lo que aquí ha faltado es alguien que los dirija,
que los encamine. Nadie aquí, lastimosamente, digo, a mí me dolió en el alma ver la situación de los trabajadores detenidos, ¿me entiendes? Yo creo que a todo el mundo nos alarmó porque eso causó como que, y todo el mundo me preguntándome, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Es una situación que se dio, ya le digo, puede tener una razón, una parte, pero la otra también sustentada en derecho. Aquí lo que ha habido es falta de voluntad de las partes. Nos comenta, y alguien que realmente se sienta y les diga, a ver, por favor, lo vamos a realizar de esta forma y punto. No dar mucha rienda suelta, porque eso es que ha faltado. Alguien que nos diga, señores, aquí nos comportamos y sacamos luz verde en este tema aquí. Esa es mi opinión. nos comenta el colega Óscar Alarcón que si Manaví Construye es una crita al Consejo Provincial, ¿por qué no se reubica a los trabajadores? Sí. Bueno, saludarlo también a nuestro amigo y compañero Óscar Alarcón. Muy buena observación y eso también es parte. En este caso va a suceder, por ejemplo, compañeros dirigentes, por ejemplo, que ahí opera el despido ineficaz. Ya. Lo que va a resolver el juez en derecho es que en efecto, si se liquida Manaví Construye a su institución de origen, a su matriz, que en efecto es el gobierno provincial. Muy bien la acotación de él, le cuento. Sí, porque en efecto así va a suceder. También le quiero comentar a Óscar que más adelante a lo mejor tratemos el caso de la detención de los empleados porque este programa no fue diseñado para eso. O sea, justo ya estaba publicitado para tratar el tema laboral. No sabíamos que iba a pasar las detenciones. De lo que conozco, formularon cargos, tienen medida diferente a la prisión preventiva. Me parece que es por obstruir un servicio público y en el transcurso de 90 días se verá si esta causa penal, que no es la materia de este programa, tiene un asidero o no. Y de paso me voy a perder ahí, si hablamos de derecho penal, me voy a perder, pues mi estimado Adolfo. Continuemos, José Luis, en el sentido de que me decían que una parte de los trabajadores habían aceptado pasar a otra empresa del Consejo Provincial, pero que la propuesta era que empezaran desde cero, o sea, que perdían la antigüedad. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿O qué conoces del tema? Adolfo, como tú lo dices, Adolfo, son propuestas, pues, pero no se concretaron nunca, por falta de voluntad, que no me parecen malas, pero me explico, ambos, el uno y el otro sueltos, queriendo llegar a acuerdos, pero hay quien les diga, venga acá, siéntese, esto es así, firmas un documento, cumples o lo cumples, así de sencillo, en mi sana opinión. O sea, sugerencia. Sí. Es que mira, nosotros no podemos, comenzamos a hablar de propuestas. De hecho, han habido, si dicen, ellos mencionan, ¿no? Que hubieron 8 diálogos sociales. Pero yo les digo, ¿y qué pasó con el que estaba organizando este tema ahí? ¿Qué ocurrió? Y alguien me dijo, solo anotaba y nada más. Pero y entonces, no se elevó algo, solo tomaban apuntes. Muchas gracias, señores, y hasta luego. Y ahí digo, pero por favor, sí. Adolfo, lo escucho. Eres un experto en la materia laboral. Si se liquida la empresa Manaví Construye, deben liquidar a los empleados por su remuneración, los años de servicio que han tenido. Por despido intempestivo. Ok, perfecto. Pero si lo vuelven a contratar o a dar un contrato en una empresa adscrita al Consejo Provincial, ¿puede hacer esto o no lo pueden hacer? Explícanos un poco ese tema, cómo va. Ya. Mira, algo adicional aquí. La institución como tal puede liquidarlos, pero adicional del valor que corresponda al despido intempestivo, tendría que pagarle 12 remuneraciones adicionales al trabajador. Perfecto. Liquidas y se va. Perfecto. Pero en la norma no existe una condicionante que te diga, ¿sabes qué? Porque ya trabajaste aquí, ya no puedes volver a regresar a trabajar.
tú lo puedes volver a contratar bajo el Código de Trabajo, no tienes ningún tipo de inconvenientes. Puedes volver a contratarlo. Es más, te voy a explicar algo que fue lo que pasó porque ellos tienen un poco de temor, por ejemplo, los trabajadores, de ir a la empresa Manaví Vial. Te lo voy a decir aquí por la confianza, pues porque esto es justamente por el diálogo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió en Manaví Vial? Manaví Vial, en alguna ocasión, quisieron formar o ya habían formado prácticamente una asociación sindical. La administración anterior se buscó todos los medios posibles y la dejó sin efecto. Pero en esta situación por la que pasaron, no quiero nombrar el colega que manejó el tema, pero los dejó sueltos y terminaron despidiéndolos a toditos, a toditos. Y esa es la situación que los trabajadores que hoy están en Manaví Construye sienten ese temor que les vaya a suceder eso una vez que vayan, por ejemplo, a Manaví Vial. Esa es la situación en la que ellos sienten cierta duda o recelo porque puede suceder lo que ya sucedió en una ocasión. Entonces ellos decían, pues, nos vamos allá, vamos nosotros con nuestro contrato colectivo, con nuestra asociación, con nuestro acuerdo que ya está creado, ya está formado, y nos vamos para allá. Lo que había que hacer es una reforma, que no hay ningún problema. Ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿se acuerda usted el CRM o la CRM en un momento? Que luego se hizo Senagua, y ahorita esa viene y se va a adscribir a otro, me parece que es al Ministerio del Agua, me parece, ¿no? Al MAGAT, me parece, algo así es. Ese contrato colectivo fue transformándose, ¿ya? Y se fue reglando a fin de que esté acorde a esas instituciones, que es lo que también estaban pidiendo los trabajadores, que era viable, era viable, porque ellos tenían el temor o mantienen cierto recelo por lo que ya sucedió y hay como antecedente en esa empresa pública. Obviamente que la administración actual dista mucho de lo que pasó en ese entonces, pues su administrador o su director o su gerente es otro. Entonces tenían otras políticas con las que se manejaban ahí. Y yo creo que ese era un poco el temor por el cual no se concretó esta propuesta que se hizo por parte del señor prefecto. De lo que entiendo, si ambas partes ceden un poco, podría llegar una solución pronto a este inconveniente. Te puedo decir algo, Adolfo, que he tenido la oportunidad ya de conversar con los compañeros con los compañeros trabajadores, y también he tenido un acercamiento también con los compañeros de la prefectura, del gobierno provincial. Y es muy probable que en unas semanas más ya puedan ellos tener una solución. Bueno, he pedido también la autorización a la institución a cual yo me debo para que me dé acceso a tratar de llegar a estos acuerdos. Pero sí es factible, Adolfo, no es un tema. Créeme que yo llevo alrededor de más de 15 años trabajando en estos temas y hemos conciliables y lo hemos resuelto en buena lid y en buena forma. Entonces, claro, lo que dice ahí, alguien tiene que ceder algo más y esto va a pasar y va a suceder, pero lo que se requiere es voluntad y alguien que les diga, señores, esto o se cumple o se cumple. Eso es todo. Un mensaje nos llega a José Luis y quiero que le aclares a la audiencia. Tú dijiste que están normados por el Código de Trabajo, pero hay una pregunta, que si al tener un contrato colectivo la liquidación sería más o qué beneficio contempla ese contrato colectivo. Habría que ver las cláusulas, pero evidentemente te da una garantía, me explico. Te da una garantía, por ejemplo, así de sencillísimo así. Si vas a despedir, por ejemplo, a un trabajador, tiene que haber una cláusula ahí. El mismo Código de Trabajo te establece que tienes que pagarle 12 remuneraciones para empezar. O sea, un año de remuneración a un trabajador para empezar. Si tú vas a despedir a un
a la directiva, se te convierte en una figura denominada despido ineficaz. ¿Qué te obliga a eso? A que el trabajador tiene hasta 30 días para presentar este recurso ante un juez laboral y el juez laboral dispondrá en sentencia, obviamente, esto es un trámite sumarísimo, resolverá en sentencia, pues, que este trabajador deberá regresar. Ahora bien, el secretario general, por ejemplo, son sumamente elevadas. Yo recuerdo que en alguna ocasión en Chone, cuando la administración del muy conocido y querido don Eliezer Bravo tenían unos problemas allá también terminales y eran en Chone, entonces tuvimos que traerlo acá a Puerto Viejo y había una situación irreconciliable, pues entonces el chonero no quería dejarse frente a la parte administrativa de los trabajadores. Ahora sí, señores, vengan acá, se sientan aquí y aquí tiene que salir humo blanco, o me resuelven o me resuelven. E inmediatamente llegaron a acuerdo y miren, la liquidación, para el recuerdo en ese entonces al secretario general llegó a ser alrededor de $42,000, y te estoy hablando ya de hace rato. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, los que son parte de la directiva siempre tendrán las remuneraciones un poquito más altas en relación a los otros compañeros. O sea, sí es significativo el hecho del contrato colectivo. Te da estabilidad. Entiendo que la preocupación de los empleados es pasar a una nueva empresa adscrita al Consejo Provincial y que en esa empresa o que en esa empresa que emprendan su trabajo no cuenten con este contrato colectivo. Por ahí va el temor de que solo los contraten y luego al mes o a los 2 meses le digan gracias por su trabajo. Exacto. O te hagan un contrato emergente nada más, hasta 1 año y te fuiste. Por cuestiones de la emergencia. Entonces, esa es la situación, porque no están las cosas claras. Un poco pasa por eso, sí sabes. Un poco pasa por eso. Porque es incierto, ¿me entiendes? Es como que te dice, bueno, yo te hago una propuesta, pero no te doy las cosas claras. Eso puede ser. Pero no creo tampoco que esa sea la intención del prefecto. O sea, tampoco estamos creando un sesgo sobre eso. No creo que sea esa la absoluta idea de él. O sea, creo que tiene que haber más de fondo. Pero lo que no ha habido es ese diálogo fluido de que entre esas propuestas, pues, ¿qué más tenemos? O sea, redáctame el contrato, dime más qué opciones más tengo. Creo que pasa por eso también. Creo que Leonardo ha demostrado ser un ejecutivo en todas las funciones que ha estado, ¿no? Está de que parte y parte pongan de las cartas sobre la mesa y resuelvan de una vez este problema que a la larga puede no perjudicar tanto a la población manabita, pero sí retrasa los trabajos que cumple o que cumplía esta empresa del Consejo Provincial. Adolfo, creo que hay un desgaste de ambas partes. Hay un desgaste hasta político aquí. Y un desgaste de familia, porque el trabajador que está ahí necesita alimentar, pues. Siempre digo, detrás de un trabajador hay sueños. Detrás de un trabajador hay esperanzas. Alguien puede tener hasta un hijo con discapacidad. Alguien puede tener a sus padres y que él lo está sosteniendo. Entonces, no es tan fácil o emitir un comentario a la ligera. O sea, hay que ser muy tinoso y por eso es que esta situación hay que tenerle mucho cuidado y mucho tino al momento de tratar estos temas, porque no estamos tratando con cosas, no estamos tratando con objetos, estamos tratando con personas que son sujetos de derechos. E insisto, ya siempre, cada vez que tengo una reunión, le digo, si tú ves a un secretario general, el secretario general lo puedes ver a él solito, pero detrás de él, ahí, unos 50, 100 trabajadores. De ese grupo ahí tiene que haber gente en el periodo de lactancia. ¿Me explico? O sea, es una amalgama de circunstancias que rodean a un trabajador, en este caso el secretario general. Por otro lado, el señor prefecto en alguna ocasión también ha sido hasta jefe mío, porque él también fue parte en la época del ministro Mar Carrasco. Y Caruso, conocido por todos también, un buen amigo, también fue director también de la institución a la cual yo me pertenezco.
el abogado David Palacio, él fue compañero nuestro también de la institución, o sea, gente valiosa que tiene ahí, cuenta con un equipo de primera, pero insistimos, yo creo que esto es el fin de este diálogo, que necesitan a alguien más que los apoye. Si hablamos del tema de fútbol, pues necesitan un 10 que les permita encuadrar todo aquí. Necesitan 10 temas. Si lo basamos a temas de fútbol, necesita un hombre 10 ahí, porque el resto está correctamente, el equipo está correctamente planteado. ¿Los empleados están recibiendo remuneración o ya no están recibiendo su remuneración? Adolfo, el 17 de julio, si tú recuerdas, porque eso lo vi en las redes sociales, fueron convocados los trabajadores y ellos, en este caso la liquidadora, les anunció que habían sido despedidos de manera intempestiva y que supuestamente los valores le iban a acreditar a sus cuentas bancarias. Les decía, no, cosa que todavía no sabemos si ya lo ejecutaron, pero aparentemente desde la perspectiva de la empresa pública, ellos estarían completamente despedidos. Ahora, con la medida, con la providencia que emitió la inspectora de trabajo, a la liquidadora que suspenda todo acto de despido intempestivo. Y yo creo que están esperando a que se emita la resolución, sea a favor o en contra de las partes, del tema que se está ventilando, te mencionaba, del contrato colectivo que está pendiente de emitirse un fallo o una sentencia o una resolución. En eso está, el tema está supeditado. En la parte final, José Luis, algo que se nos quede pendiente de explicar todo este conversatorio que hemos tenido en el caso de Manaví Construye. Quiero primero felicitarte, Adolfo, por esta iniciativa y te cuento que siempre he dicho yo que deberían crearse instancias de este nivel que permita traer a las partes en conflicto para un diálogo ameno, en donde tú sabes que no hay ningún apego político aquí, porque eso es lo que un poco al final como que va limando y va lastimando a las partes. Entonces, tratar de que estos espacios nos sirvan de insumo para tratar de buscar los mejores acuerdos y tratar de buscar soluciones, porque no es justo que Manaví, teniendo un profesionales de primera línea, nos pongamos a discutir por temas que me parecen muy minúsculos, ¿me entiendes? Entonces tenemos para otras cosas. Y yo creo que este espacio que nos está brindando, en algún modo va a servir también y va a servir de insumo a las partes para tratar de llegar a acuerdos. Yo te felicito, hermano. Cuenta también con nuestro apoyo en lo que requieras, sobre todo más en temas laborales, y que podamos llevar y arribar a un buen puerto. Gracias, José Luis. Te cuento que desde la página jurídica también vamos a hacer homenaje a los abogados que ya no están con nosotros y que fueron importantes dentro de la ciudad, de la ciudadanía manavita. Es el caso en este viernes 7 de agosto, vamos a hacer homenaje a ese gran jurista Pepe Tuala. ¿Quién no lo conoció a Pepito en la Universidad San Gregorio? Músico, y todo eso vamos a tener una entrevista con el hijo desde Nueva York. También te invito para el día sábado, para el sábado 8 de agosto, vamos a tener al doctor Wilson, un colombiano que va a tratar la argumentación jurídica. Todo esto a través de nuestra plataforma Adolfo Castro y Asociados. Y damos gracias a la productora 5M, que es la que nos permite salir día a día con cada programa. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. Abrazo fraterno, amigo. Buenas noches.